nuestros ojos en aquel a quien venimos a adorar. Bendiciones de Dios. Salmo 145, los primeros 13 versículos dicen: Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amados hermanos de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil, buenos días. Ahora nos conectamos para todo lo que tiene que ver con este tiempo devocional que nos acabó de regalar el hermano Andrés. Ha sido potente, ha sido maravilloso. La verdad es de que debemos de pensar y de confiar siempre de que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros y asegurarnos de que realmente yo una vez recibí una enseñanza muy hermosa de un hombre que ha impactado mi vida de una manera muy de mucha bendición. Es el pastor José Satirio dos Santos, el misionero. Y él decía algo que es muy cierto y es algo que yo creo que muchos lo hemos vivido. El Espíritu Santo de Dios siempre va a respaldar la palabra de Dios, la palabra que está escrita en los 66 libros que Él nos dejó como un manual de instrucción. Pero hay muchos hombres que creen que están siendo respaldados por el Espíritu Santo. Y bueno, hay muchas cosas que podemos ver de estas circunstancias. Y pues bueno, entramos a este tiempo, a este segundo tiempo, vamos a llamarlo así, del día miércoles en la mañana, el cual utilizamos desde las 9 de la mañana hasta las 11:30, mediante el Señor nos dé la oportunidad de poder seguir estudiando su palabra. Pero lo interesante, mis amados hermanos, es que podamos comprender de que la primera hora es de devocional, y de verdad que agradecemos mucho a Andrés, a Claudia, esperamos que se recupere muy pronto. Andresito también viene de un tiempo de estar, estuvo quietico en cama a causa de unos cálculos, y pues bueno, gracias al Señor Dios lo sacó adelante. Y Claudia pues ha caído ahora también, o no ha caído, eso está mal dicho, sino está con una pequeña gripe que hoy le impidió estar al lado de Andrés. Pero qué bendición es poder saber de que podemos adorar al Señor y escuchar una muy buena palabra, una muy buena enseñanza como la que hemos escuchado en este devocional. Ahora este es el tiempo, mi hermano, de oración, de ayuno, y yo quiero que estemos orando y comencemos orando, mis amados, por todo lo que nos corresponde orar. Muchos preguntarán, y bueno, ¿qué es lo que nos corresponde orar? Y yo creo que deberíamos de estar siempre orando y que nuestra vida estuviese centrada en orar, como dice la palabra del Señor, orar unos por otros. Porque cuando oramos unos por otros, entonces estamos asegurándonos de que realmente, como el Señor Jesucristo lo dijo, por esto los conocerán, porque se aman unos a otros. Y qué mejor manera de demostrar nuestro amor para todos los hermanos, que precisamente nos acordemos de otros hermanos y podamos orar por ellos. Y orar con una intencionalidad, orar bajo el conocimiento de que nosotros, conociendo las personas, podemos entender que haga allí falta, o solicitándole a Dios firmeza, fortaleza, salud, bendiciones, sobreabundancia, multiplicación, prosperidad para todo aquel que lo necesita. Y qué bueno que usted y yo, pues como siempre lo digo, por esto nunca se nos cobra. Al contrario, Dios nos dio esta arma de la oración como un medio muy útil para que nosotros, precisamente como justos que Él nos hace por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, Dios nos declara justos, y nosotros, como lo dice el apóstol Santiago,
la oración del justo puede mucho. Este justo es una persona que es intachable, es una persona que es irreprensible. Y usted y yo todos los días, cuando nos arrepentimos delante del Señor y le pedimos perdón a Dios, todos los días Él está, como lo dice también su palabra, en el trono de gracia de Él, esperando que usted y yo vayamos todos los días a buscar de su misericordia y de su gracia para nuestro oportuno socorro. ¿Por qué oportuno? Porque ahí es donde usted y yo alcanzamos precisamente a estar como esos hombres irreprensibles, esas mujeres justas, esos hombres y mujeres que realmente pueden orar a Dios pidiéndole bendición y recordando a sus hermanos, y Dios nos va a escuchar, porque esa es su promesa. Y qué bendiciones de que usted y yo podamos tener esta confianza. Primera de Juan capítulo 5 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si alguna cosa pedimos conforme a la voluntad de nuestro Dios, Él nos escucha, y si Él nos escucha, entonces ya tenemos lo que hemos pedido, pero siempre y cuando sea conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así de que yo le invito a que cierre un momento sus ojos, vamos a orar, vamos a comenzar orando. Y en este momento yo no sé si usted está haciendo alguna labor de casa, si está en su oficina, si de pronto se va trasladando en su vehículo o en el vehículo de transporte público. No sé si realmente estén funcionando. Si usted en este momento de pronto está haciendo uno que otro oficio de los quehaceres diarios, mi amado hermano, mi amada hermana, si usted está trabajando, y si usted puede, cierre por un momento sus ojos y vamos a orar. Pero si no, no lo cierre, tranquilo, no hay ningún problema. Solamente únase en la oración con nosotros y vamos a orar al Padre Celestial para comenzar este tiempo de oración, de ayuno y de palabra. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Creemos, Señor Jesucristo, en que tú eres nuestro Padre Celestial, en que contigo, Señor, somos más que vencedores, y que tú, Espíritu Santo de Dios, eres nuestro Paracletos, aquel que nos abraza, aquel que nos ayuda, aquel que nos sostiene, aquel que nos muestra por dónde debemos caminar. Papito Dios, es una gran bendición en esta mañana poder estar delante tuyo para cumplir, Señor, un tiempo más en la cual queremos presentarnos voluntariamente delante tuyo, Señor, para clamar, para orar, para llenar, Señor, el trono de gracia tuyo de ruegos, pero en acción de gracias primero. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nosotros somos y representamos, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque al despertar nosotros a diario y ver, Señor, que todo nuestro cuerpo, que tenemos los 5 sentidos, que podemos, Señor, estar viviendo de una manera en la cual podemos utilizar todo lo que tú nos has dado y nos estás dando en esta vida para la bendición nuestra. Te decimos gracias, Padre. Gracias por nuestro cerebro que funciona muy bien. Gracias porque podemos pensar, planear. Gracias porque podemos, Señor, utilizar la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia que tú nos das. Gracias, Padre eterno, por todo aquello que significa, Señor, que podemos estar nosotros comprobando que nuestros ojos ven, que nuestros oídos oyen, que nuestra boca, Señor, se mueve y habla. Nos podemos comunicar. Gracias porque podemos respirar, Señor. Nuestro sistema respiratorio funciona a las mil maravillas. Gracias por nuestras manos, por nuestras articulaciones con las cuales podemos hacer, Señor, grandes obras, trabajar para ser bendecidos. Gracias, Padre, por nuestro corazón que funciona perfectamente bien, nuestras arterias, todo nuestro sistema venoso. Gracias, Señor, por la salud que tú nos das. Gracias por los riñones, gracias por el hígado. Gracias, Señor Jesucristo, por nuestros huesos,
por nuestros músculos, gracias, Padre, por nuestros tendones, gracias por nuestro sistema digestivo, gracias, Padre, porque nosotros tenemos, Señor, la capacidad motriz de movernos, de desplazarnos, de poder saltar, de poder brincar, de poder caminar, de poder correr. Gracias, Padre. Gracias por el don de la vida, gracias por las bendiciones materiales que tú nos has dado, gracias porque tenemos una casa, un hogar, un apartamento en donde dormir, gracias porque tenemos una familia, gracias porque tenemos, Señor, un hogar, una esposa, un esposo, gracias porque tenemos unos hijos, gracias porque tenemos una familia, una parentela, gracias, Padre eterno, porque tenemos un trabajo, estamos desarrollando alguna labor, alguna función. Gracias por la empresa que nos has dado. Gracias, Padre, porque tú eres aquel que todo nos lo suple conforme a las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias porque tenemos también, Señor, tu preciosa y divina palabra, el poder maravilloso de la Biblia, Señor, el libro que tú nos has dado, el manual de vida que tú nos has dejado para que nosotros lo consultemos y que este sea, Señor, la lámpara que ilumine nuestro camino, la luz que guíe nuestros pasos por nuestro caminar en esta tierra. Gracias porque ella es la antorcha que ilumina nuestra vida y que nos da luz para que nosotros no andemos en tinieblas. Gracias porque tú nos haces a nosotros también luz en esta tierra. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú permites que nosotros seamos sal de la tierra. Señor, no permitas que nosotros como sal nos pasemos, porque solamente serviremos para ser hollados por los hombres. Pero si tú nos permites, Señor, con tu Santo Espíritu y nos proyectas el poder, Señor, tener citas divinas, predicar de ti, que tu Santo Espíritu nos haga hablar de las maravillas que tú, Dios Todopoderoso, has hecho en nuestra vida. Todos los días, Señor, podemos marcar una historia en la cual podamos decir más adelante: gracias, Padre, porque tú me permitiste predicar tu palabra, me diste esa honra, ese honor, ese privilegio, por medio del cual muchos escucharon y algunos, Señor, se arrepintieron. Y poder también decir nosotros, Señor, que tenemos fruto, porque tú, Padre eterno, eres quien nos limpia. Tu Hijo, Señor, es quien entonces hace que nosotros, Señor, demos fruto, y esta vez fruto en abundancia. Gracias, Padre. Gracias porque tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Y queremos ir al Padre, queremos ir a ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Papito Dios, por la iglesia, Señor. Gracias por la iglesia cristiana Aposento Alto Gemir. Gracias por estas reuniones. Gracias, Señor, por los medios electrónicos que nos permiten tener este medio de comunicación para escuchar tu palabra, para unirnos en oración, para poder participar del ayuno, para poder participar de la oración. Gracias, Padre, porque contigo, Señor, siempre estamos seguros y confiados. Tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones, tú eres nuestro pastor. Y la Biblia, tu santa palabra, dice que nada nos faltará. Gracias porque tú nos llenas de esa convicción total, de esa fe en la cual, Señor, puede ser que no veamos muchas cosas, pero sabemos que si tú la has dicho y están escritas en tu palabra, se cumplirán. Gracias, Padre. Permítenos, Señor Jesucristo, siempre estar haciendo rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, conforme lo dice tu palabra. Permítenos orar, Señor. Oramos aquí, Padre eterno, por los gobernadores, por los alcaldes, por el presidente, por los representantes, por los senadores. Señor, ellos son los que están en eminencia, para que vivamos, dice la palabra, quieta y reposadamente. Clamamos a ti por ellos. ¿Por qué, Señor? Porque si vivimos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, es porque estamos acordándonos de ello, sin importar, Señor, qué partido seamos, sin importar si nos sirven o no nos sirven. Nosotros te obedecemos a ti, Señor Jesucristo. Esto es bueno y agradable, dice tu palabra, delante de Dios nuestro Salvador. Gracias, Papito Dios.
Señor, tú eres el que quieres que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, dice tu palabra, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Tú, Señor Jesucristo, tú, Jesucristo, eres el mediador, el cual, Señor, te diste a ti mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo cuando estuviste aquí en la tierra durante tu tiempo de ministerio. Tú predicabas, tú enseñabas, tú ministrabas tu palabra. Señor, es lo mismo que tú nos has dejado para hacer el evangelismo aquí en la tierra. Tú eres el que has dicho, Señor, que ciertamente nosotros, Padre eterno, comenzaremos a ser tus testigos, Señor, y nosotros mismos, Señor, seremos quienes reguemos el evangelio tuyo por toda la tierra. Papito Dios, ayúdanos a enamorarnos todos los días más de poder orar contigo. La oración contigo, Señor, es lo que nos une a ti, es lo que nos permite, Señor, conocerte más, que todos los días podamos entender que este tiempo de oración debemos de tenerlo también en el secreto, en nuestro cuarto privado, como se dice. Padre, que nos podamos reunir contigo, que no tengamos ninguna alternativa de rechazo o de circunstancias en las cuales diga yo o saque disculpas para que esto no suceda. Al contrario, enamórame todos los días más, díselo mi hermano, mi hermana, dile, enamórame todos los días más para que yo pueda orar a ti, Señor, para que todos, Padre eterno, nosotros podamos llegar delante del trono de tu gracia y saber que allí encontraremos siempre, siempre gracia y misericordia para nuestro oportuno socorro. Gracias porque tú eres el Dios que perdona nuestros pecados. Gracias porque tú eres el Dios que perdona nuestras iniquidades. Gracias porque tú eres el que nos da salud, sanidad a nuestra vida. Gracias porque tú eres el que marcas el caminar nuestro. Gracias, Señor Jesucristo. Enamóranos más y más de tu palabra, de lo que nosotros, Señor, hemos estudiado y de lo que nosotros debemos de seguir, Señor, colocándonos, dice tu palabra, en nuestro cuello, atar la misericordia y la verdad, que como hijos, Señor, nunca olvidemos la ley tuya, tu palabra, la Biblia, que guardemos tus enseñanzas en nuestro corazón para poder practicarlas todos los días. Señor, ayúdanos, porque si esto hacemos, entonces veremos cómo los días son días productivos, días que nos alcanzan. No terminaremos días diciendo, ay, me faltó tiempo. Al contrario, tendremos largura de días y años de vida, porque solamente moriremos cuando tú lo tengas a bien, cuando sea tu santa y perfecta voluntad. Y mientras tanto en esta tierra, Señor, nosotros estaremos viviendo con paz y con la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esta paz se nos aumentará. Señor, que nunca se aparte la misericordia y la verdad de nuestra vida. Con ella, Señor Jesucristo, con ella vamos a tener siempre, Señor, vamos a hallar delante tuyo gracia y buena opinión delante tuyo y de todos los hombres, Señor Jesucristo. Y permítenos entonces aferrarnos tanto a ti, Señor Jesús, que nos fiemos, nuestra confianza sea solamente en ti y que sea de todo corazón. Que nunca nos apoyemos, Señor, en nuestra propia prudencia. Al contrario, que podamos reconocerte en todos nuestros caminos y para que entonces tú enderezcas nuestras veredas, nuestros caminos, porque algunos son muy torcidos, Señor, y lo reconocemos. Padre, permítenos andar recto, de la mano contigo, saber de que tú, por amor, como dice tu palabra, yo soy Jehová Dios quien te ama y te lleva de la mano derecha, te toma de la mano derecha, Señor Jesucristo. Permíteme siempre aguantar, soportar la oración, porque muchas veces, Señor, ni siquiera esto hacemos. Padre eterno, enséñame a no ser sabio en mi propia opinión, porque muchas veces creeré que lo que yo hago, lo que yo pienso es lo único que realmente es la verdad. Señor Jesucristo, enséñame a temer a Dios, a estar consciente de que tú eres quien me escuchas, de que tú eres quien me ves,
todos los días de mi vida, que tú eres quien conoce mi corazón y conoce lo que yo pienso. Enséñame a tener temor de Dios y apártame, Señor, de todo mal, de aquello que es pecado, porque, Señor, entonces será medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Padre, en esta mañana nos encomendamos y entregamos solamente a ti, y lo hacemos, Padre eterno, convencidos, seguros de que así como lo dice tu palabra, tenemos a un Dios que es todopoderoso. Y como lo dice el Salmo 91, Señor Jesucristo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y todo suficiente Dios que eres tú. Espíritu Santo, gracias, porque de ti recibimos el abrazo, de ti recibimos la confianza, el ánimo, la guía por donde caminar. Y todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Qué bendición, mis amados hermanos. Qué rico poder orar. Vea que se nos pasa el tiempo rápido. 20, 25 minutos de oración en la cual nos deleitamos delante del Señor y estamos nosotros pegados a Dios, que es lo más importante. En alguna ocasión un discípulo me preguntaba: pastor, ¿y cómo sé yo que realmente a Dios le agrada lo que es mi oración? Y yo le decía: si no oras, no vas a saber cuándo realmente a Dios le agrada. Entonces él me respondió y me decía: no, yo sí oro. Le dije: bueno, entonces orando tú mismo te vas a dar cuenta que estás hablando lo que la palabra del Señor dice, porque tú no puedes hablar con Dios aquello que el mundo enseña. No sé si lo entendió, pero yo tengo que hablar con Dios es en los mismos términos que Dios me enseña. ¿Y qué es lo que me enseña a mí de Dios? La palabra de Él. Por eso Él siempre se deleitó, el Señor Jesucristo, en enseñar que de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, mis amados, quiero comenzar hoy transmitiendo una palabra de vida, una palabra que es muy importante que quede en tu corazón y en tu mente, en mi corazón y en mi mente. Y es así como he podido volver a leer para comenzar esta palabra de ayuno. Lo que dice precisamente, si quiere búsquelo usted en Lucas capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 36 en adelante. Y quiero llevarlos a una comprensión de la palabra, en una comprensión de la palabra en donde nosotros veamos la dimensión de lo que el Señor Jesucristo realmente nos encomendó, porque es que es muy fácil decir: sí, yo conozco la gran comisión, y la gran comisión es de que el Señor Jesucristo nos dijo que predicáramos. Eso pasa como cuando todo el mundo sabemos de que para que nosotros no tengamos olor a feo, no olamos feo, pues debemos de bañarnos. Pero yo digo, si lo sabemos pero no nos bañamos, no vamos a poder evitar de que vamos a oler a feo, hermano. Y aquí pasa igual. Una cosa es saber por conocimiento y llegar yo y decir: no, yo conozco que el Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión, y la gran comisión es evangelizar, es predicar la palabra, y hasta ahí todo está bien. Pero mi pregunta es: ¿lo estás haciendo? Y para uno poder hacer las cosas, uno tiene que comprobarlas y saber por qué es que son así. Aquí dice en el versículo 36 del capítulo 24 de Lucas, dice de la siguiente manera. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De lo que había sucedido. ¿Y qué era lo que había sucedido? Sencillo. Había pasado lo del camino de Maús, y estos personajes que conocimos en el camino de Maús están hablando de estas cosas con todos los discípulos, de que se encontraron con una persona y que todo parecía que era el Señor Jesucristo, y que ellos no lo reconocieron y que ellos le contaron todo. Eso es lo que estaban hablando. Y ellos en el versículo 35, para hacer como un empalme, decía:
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos habían reconocido que era el mismo Señor Jesucristo el que había estado con ellos. Les estaban contando a los discípulos. Y ahora dice el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, vea lo que pasó. Jesús se puso en medio de ellos. Cuando dice se puso en medio de ellos, es que es así. O sea, estamos aquí reunidos, haga de cuenta que estuviéramos nosotros aquí, un grupito de 8, 10, 12 personas, aquí reunidos como en un círculo, y de buenas a primeras, y que veamos como, ¡pum!, una persona en medio nuestro. Y por eso dice, Jesús se puso en medio de ellos. Yo creo que el susto tuvo que haber sido terrible, porque ellos mismos dirían, pero ¿de dónde apareció? ¿De dónde apareció? Y vea lo que Jesucristo les dice, y les dijo, paz a vosotros, shalom. Eso es lo que les dijo, shalom. Paz a vosotros. Pero es lo que Dios quiere que usted y yo hoy comencemos a entender en este ayuno, en esta palabra de ayuno. Sí, está bien de que tú y yo conozcamos de que el Señor Jesucristo nos ha comisionado la predicación del Evangelio y en todo el mundo. Ok, pero ante todo tenga paz. Paz. Porque es Cristo el que nos está diciendo que podemos evangelizar. Pero pastor, estamos en la cuarentena, es que usted de pronto no se ha dado cuenta. No, sí, yo también estoy en cuarentena y yo también estoy confinado en mi apartamento. Pero pastor, es que ya están saliendo. Sí, yo también sé de que gracias al Señor por el pico y cédula, ahora puedo salir los días impares. Y sí, tranquilo, yo también puedo salir cuando quiera porque con mi carnet, con mi carnet de la iglesia, como pastor de la iglesia, dentro de las excepciones que tiene la ley, está dada a aquellos, precisamente ministros de culto se llama, que podemos salir para poder ejercer nuestras funciones de pastorado. Pero no se trata de eso. Yo no quiero que como que usted piense, no, yo no estoy pensando de que somos ignorantes de las cosas, no. Tengamos paz. Hagamos de cuenta que Jesucristo se nos aparece en nuestra vida, lo tenemos aquí en nuestro corazón y hoy nos está diciendo paz a vosotros. Porque vea lo que sigue. El versículo 37 nos da la claridad de por qué insisto en esto. Dice el 37, entonces, espantados y atemorizados. ¿Cómo quedaron ellos? Espantados, atemorizados. ¿De dónde apareció este Señor? ¿De dónde apareció Cristo? Y ellos otra vez, casi por quinta vez en los evangelios, se menciona esto. Pensaban que veían ¿qué? Un espíritu. Para que se fije que desde ese tiempo el conocimiento de un espíritu era como de algo seguramente como etéreo, como transparente, pero que se movía. Pero es tremendo, porque esta palabra espíritu lo que significa es persona. Ellos pensaban que veían a un espíritu de aquel que había muerto. Pero ¿cómo quedaron? Espantados y atemorizados. Muchos de nosotros estamos espantados y atemorizados hoy en día por todas las cosas que están sucediendo. Pero no estamos atendiendo que antes de esto Cristo ya se nos presentó en nuestro corazón y nos ha dicho paz a vosotros. Paz a vosotros. Recibamos esta palabra, recíbala. Diga, Señor, sí, yo quiero de esta paz, yo quiero tu paz. Como dijo el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Qué bonito. Pero qué hermoso. Ya, deje el espanto y deje el temor. Deje de estar atemorizado. Deje de estar espantado por las cosas que usted está viendo. Dios no ha perdido el control de nada. Dios está en medio de nosotros. Dios es tu Señor. Dios es mi Señor. Dios, el Señor Jesucristo, está en nuestro corazón. Y Él es el que nos está diciendo paz a vosotros. Paz a vosotros.
Pero sin embargo los discípulos pensaban que veían espíritu. El 38 dice, pero él les dijo, dándose cuenta Jesús de todo esto, como siempre se da cuenta de todo lo nuestro, porque Cristo nos está viendo, Cristo nos está escuchando, Él conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. Dice aquí claramente el versículo 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Imagínense qué pensamientos vendrían al corazón de estas personas que estaban ahí, no sé. No sé qué pensamientos de pronto usted en este momento tenga, mi amado hermano, mi amada hermana que me está escuchando y que está conectado. Pero Dios nos está diciendo, oiga, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué vienen a sus corazones estos pensamientos? Es el tiempo de, como Él primero nos dice, de tener paz. Él nos dijo paz a vosotros. Ve el 39, dice Jesucristo, mirad mis manos. Muchos de nosotros queremos como estar seguros de que es que lo que pasó es que Cristo, hermano, el hecho de que usted haya abierto hoy en día los ojos, de que usted esté respirando, ya es la prueba más hermosa del mundo de que Cristo está en tu vida y que hoy tienes tú un nuevo día para agradarle a Él, para hacer la voluntad de Dios. Por eso Él les dijo en ese tiempo, como estaban ahí y Él se les apareció en el medio de ellos y vieron Jesucristo que estaban espantados y atemorizados, Él de inmediato les dijo, oye, miren mis manos, vean mis pies, soy yo mismo. Se tuvo que identificar Cristo. Muchas veces Cristo como que tiene que llegar y llamarnos la atención, como decirnos, oye. Y nosotros como que tenemos que aceptar de que como que Cristo nos mueva, nos pellizque, como se dice en el argot popular. Muchas veces tenemos que admitir de que como que Cristo nos pellizque y que Él se identifique y nos diga, oiga, soy yo, Jesucristo, soy tu Señor. Que yo mismo soy, les dijo. Y les dice aún más, palpen y vean, palpen y vean. Hoy en día usted y yo podemos palpar a Dios. Sí. Si nos acercáramos todos los días más a Él, podríamos darnos cuenta que muchas veces hemos estado hablando con el Padre, muchas veces hemos estado hablando con el Espíritu, otras veces hemos estado hablando con nuestro propio hermano, nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que pasa es de que muchas veces también usted y yo somos incrédulos, como en este momento se encuentran los discípulos. Palpad y ved. ¿Y por qué vemos? Usted puede verlo. ¿Sabe dónde lo puede ver? ¿Dónde lo puede encontrar? Todos los días usted lo puede ver y lo puede encontrar en la palabra del Señor. Todos los días usted lo puede ver y encontrar en la palabra del Señor. Pastor, ¿esto cómo es? Ay, hermano, yo le voy a explicar. Anteriormente, usted tiene un hijo o un familiar por allá lejano que usted ama mucho. Hace rato que usted no lo ve. Y de buena primera le llega una carta y usted descubre y abre la carta y dice... para Wilson, y resulta de que entonces usted va y dice, pero ¿quién me escribió? Ah, me escribió Cristian, mi hijo. ¡Wow! ¿Qué hace uno? ¡Upa! Estoy palpando, estoy viendo. ¿Y cómo me pongo? Alegre, feliz, dichoso. ¿Por qué? Porque es mi familia, es mi hijo. Y Dios tiene que decirles esto a estos discípulos, a sus propios discípulos en ese momento. Dios les dice, palpad, vean, soy yo. Y ahora le agrega más el Señor Jesucristo y dice, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos. O sea, en otras palabras, les está diciendo, óigame, todavía no soy un espíritu, soy de carne y hueso, mírenme, pálpenme, tóquenme.
y les dice, como veis, que yo tengo. Lo lamentable, mi hermano, es de que hoy, en pleno siglo XXI, año 2020, en medio de el día 60 y punta que ya llevamos de pandemia o de cuarentena, todavía nosotros no entendamos de que Cristo está en nuestro corazón y que lo que Él primero nos quiere decir todos los días es paz a vosotros. Y como que Dios tiene que esforzarse durante el día para entonces manifestarse en nuestra vida y que nosotros lo veamos y lo digamos palpablemente. Pero ¿sabe cómo es la única manera? Por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de tener una comunión íntima con Él. ¡Qué hermoso! Y si es así, Padre, gracias. Si es así, Dios, gracias. El versículo 40 dice, y diciendo esto, está hablando de Jesucristo, les mostró las manos y les mostró los pies. Yo me imagino los huecos aquí, los huecos acá, de cuando Él precisamente fue colgado en el madero. Tenía apenas unos días de haber resucitado. Tremendo. 41 dice, y como todavía ellos, atención a esto, y a ver si se nos parece a usted y a mí, a ver si se nos parece. Y dice, y como todavía ellos de gozo, ahora es diferente, wow, ya cambió, ya no están espantados y atemorizados, ahora dice de gozo ni siquiera lo creían, ahora cambiaron su estado de ánimo, ya no estaban espantados, ya no están atemorizados, ahora tienen gozo. Pero es tanto el gozo que no lo creían. Y estaban como, dice ahí, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? El Señor Jesucristo, hermano. Resucitado. Oiga, ¿tienen aquí algo de comer? Venga, invíteme. A mí me habla mucho la Biblia de esta manera. Es muy práctica la Biblia. Porque cuando nosotros no tenemos comunión con el Padre, cuando nosotros no tenemos comunión con el Espíritu, cuando nosotros no tenemos comunión con el Hijo, mi hermano, es como si nosotros lo pasáramos a Él inadvertido. Es como si no lo tuviéramos en cuenta. Y qué bonito, aquí ya se pellizcaron, aquí ya están llenos de gozo, pero sin embargo, llenos de gozo, y aunque estaban maravillados, ellos, dice ahí la palabra, no lo creían. Y hasta tal punto que el Señor Jesucristo tiene que decirles, oiga, ¿tienen algo de comer, por favor? Y muchas veces Dios, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, se va a comunicar con nosotros de tal manera que como que nos va a decir, óigame, véame, aquí estoy presente. Voy a colocar un ejemplo de nuestra iglesia. La semana pasada, ustedes recuerdan, mis amados hermanos, que comenzamos precisamente hace una semana orando y le dijimos a toda la iglesia, vamos a orar porque así como Dios, y habíamos manifestado a todos de que Dios ha hecho milagros, Dios nos ha dicho a nosotros, me agrada la iglesia que ustedes están plantando y veo, y ahí es donde uno se asegura que realmente uno no está aquí por emociones, sino es porque Dios habló a nuestra vida y estamos haciendo la voluntad de Él. ¿Cuándo? Bueno, no queríamos nosotros pensar de que tuviésemos que pensar, vuelvo y le digo, de entregar el auditorio que Dios nos proveyó y el sitio en donde nosotros nos reunimos en la calle 28, 22, 22, que es donde queda el auditorio de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Y hace una semana le pedimos a todo el mundo en oración que oráramos porque estábamos presentando una solicitud y queríamos llegar a un acuerdo con ellos porque pues lógicamente tampoco se puede mantener todo lo que vale el arriendo por la cuestión de que no se está utilizando. Allá tenemos el sitio pero está cerrado y únicamente lo que está sirviendo es de bodega. Entonces Dios me llevó desde marzo cuando comenzó esta situación y Dios se manifestó. ¿Y cómo fue la manera de manifestarse? Dios se manifestó por medio de que los dueños nos descontaron más o menos cerca del 50% para el mes de marzo y para el mes de abril. Y como quedó, para el mes de abril y para el mes de mayo. Y como quedó muy claro que era para el mes de abril y el mes de mayo,
pues ya comenzábamos junio, y por eso hace una semana decidimos volver, guiados por el Espíritu Santo, a mandarles una carta y a manifestarles, vean, pues realmente estamos viendo de que la última franja que quieren llegar a activar, porque no han hablado de esto hasta ahora que están hablando, y yo les dije a ellos, esto va para largo, así es de que yo quiero decirles, si hay oportunidad, pues de acuerdo a lo que la ley está diciendo, podemos entregar el sitio, aunque esa no era nuestra intencionalidad. Y le pedimos a toda la iglesia, oremos para que Dios se haga manifiesto. Y esto es lo que está pasando aquí. Dios se plantó en medio nuestro, Dios nos dio la complacencia, Dios hizo un milagro nuevamente, y los dueños de este auditorio, de esta casa, nos han contestado favorablemente y nos dijeron, les vamos a descontar el 50%, todos los meses estaremos revisando de acuerdo a lo que las autoridades nacionales, departamentales y municipales estén diciendo. Entonces, díganme ustedes, cuando Dios se manifiesta así de esta manera, ¿tendría alguna oportunidad tanto el pastor que está hablando aquí como todas las ovejas que están escuchando de llegar y decir, Dios como que no se ha manifestado? No, sí, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Aquí no hay necesidad de que Dios diga, tenéis algo de comer, porque todos los días, gracias al Señor, estamos sirviendo el alimento espiritual, a las 9 de la mañana. Estamos haciendo su santa y perfecta voluntad. Estamos diciéndole a Dios, por más de que sea, el auditorio puede estar cerrado, pero la iglesia sigue avante, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y estamos alimentándonos, estamos nutriéndonos del amor tuyo por medio de tu palabra. Bendito sea el Señor. Y ahora viene el versículo 42. Y ahora dice acá, entonces le dieron parte de un pescado, de un pez asado. Por fin como que recapacitaron, ya pasó. Vea esos estados, que es lo que deberíamos de pensar nosotros en esta misma cuarentena. Dios les dijo desde el comienzo, pasa a vosotros. Y ellos, ¿cómo estaban? Espantados, atemorizados. Y de espantados a atemorizados pasaron a estar turbados. Y de turbados, entonces sus pensamientos y su corazón se bloquearon un poco. Pero después, cuando ya vieron las manos del Señor Jesucristo, entonces entró gozo a su corazón y estaban maravillados, que hasta de por sí le impedían creer que Él fuera. Y tuvo el Señor Jesucristo llamarle la atención y decirle, óigame, ¿tienen algo de comer? Porque estoy con hambre. Como para que creyeran más. Y ahora ellos se pellizcaron y entonces van y buscan un pescado asado, parte de un pescado. Ni siquiera le dieron todo el pescado, sino parte de un pescado. Y un panal de miel. Y dice aquí el versículo 43 que Jesucristo, Él lo tomó y comió delante de ellos. Qué hermoso, qué hermosa acción. Como diciéndole al Señor Jesucristo, mira, comprueben, soy yo. No tengan problema, gócense. Estoy mostrándoles que estoy cumpliendo lo que yo mismo prometí, lo que yo les dije a ustedes. Les había anunciado que al tercer día resucitaría. Aquí estoy con ustedes. No tengan temor, no tengan miedo, no se asusten. Como también quiero que escuches la voz de Dios en esta mañana que te dice, hermano, hermana, no te asustes, ya no tengas más temor, ya no andes afligido o afanado o angustiado por este tiempo, por favor. Yo soy Dios, está diciéndonos Dios, el mismo Dios nos está diciendo en nuestro corazón, yo soy el que estoy en tu corazón, no tengas miedo, no tengas temor. Comparte conmigo algo, ven, reúnete conmigo, ven, habla conmigo, ven, tengamos comunión. ¿Qué es lo que significa la comida? Yo siempre digo, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos es una relación con el Hijo de Dios, con el Dios Todopoderoso que es nuestro Padre Celestial, con su Santo Espíritu que es el que Él nos dejó en este momento para que sea nuestro consolador, para que sea aquel que nos sostiene, aquel que abre el camino.
Nosotros no practicamos una religión, nosotros tenemos una relación con el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo por amor tuyo, de ti y por amor de mí. Nos amó tanto, dice la palabra, que envió a su Hijo para que muriera. Usted y yo éramos los que debíamos de morir, pero dice ahí que nosotros con tan solo creer ya no nos vamos a perder, sino que vamos a tener vida eterna. Bendito es el Señor. Y qué hermoso es de que podamos entender, mis amados hermanos, en esta mañana, de que Dios es el primero que está interesado en que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. A Él no se le cayó, no se le ha perdido el control, pero es que no encuentro empleo, pero es que lo que pasa es que esto, y es que mire esto. Por favor, revísate. ¿Ya le diste de comer al Padre? ¿Ya le diste un pescado por lo menos y miel? ¿Ya te reuniste con Él? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia, la estudias? Llénate de Dios, es lo que estábamos diciendo. Eso fue lo que les dijo el Señor Jesucristo. Qué hermoso. Versículo 43 dice, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Dios se va a manifestar a tu vida. Tú lo vas a ver con tus propios ojos. Tú lo vas a experimentar con tu vida. Pero tienes que llegar a compartir la mesa con Él. Por favor, reúnete con Él. Por favor, ten comunión con Dios. Tanto te cuesta orar, tanto te cuesta leer la palabra. Estás tan ocupado y esa es la disculpa tuya. Es que, pastor, usted no sabe. Mire yo. No, ya no más, mi hermano, mi hermana. Sáquele el tiempo a Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Él fue el que murió por nosotros, por ti y por mí. Por favor, Él fue el que murió por nosotros. Por lo tanto, no lo desprecies. Por lo tanto, no lo alejes. Por lo tanto, comparte con Él a diario. Él lo tomó el pescado y tomó el panal de miel. Tomó la parte del pescado y el panal de miel que le dieron y comió delante de ellos. Dios se va a manifestar delante tuyo. Ahora viene y les dice en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Les recordó la promesa, les recordó cuando estaba con ellos lo que les había hablado. Y así hace Dios. Si usted se acerca y participa en comunión con Él, si tú y yo nos acercamos y oramos a Él y clamamos, y como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que no tengamos afán de nada, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Si nosotros nos acercamos a Él, Dios se va a manifestar a nosotros y vamos a escuchar también que Él nos va a hablar, así como les habló a ellos en ese momento, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, les dijo Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le está diciendo toda la profecía, todo lo que está escrito de mí, yo se los dije a ustedes y se cumplió. Era necesario que esto se cumpliera y con mi muerte se cumplió. Como también al comienzo de esta cuarentena comenzamos nosotros a predicar clara y espontáneamente. La primera frase que Dios me dio para predicar fue ratificar que en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, en donde se habla de las señales del fin del mundo que le pidieron, que le preguntaron a Jesucristo, Él dice claramente, es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Es igual a lo que está pasando aquí. Y Jesucristo se reúne con ellos y les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya se cumplió con la muerte de Él, ya.
El 45 dice entonces les abrió, y eso es lo que yo le he pedido al Espíritu y le pido al Espíritu Santo de hoy, que nos dé luz al entendimiento, que nos abra el entendimiento. Aquel que todavía no lo comprende, hoy le abra el entendimiento para que salga de esa persona todo miedo, todo terror, todo pánico, que salga de esa persona, de ese hermano en Cristo, de esa hermana en Cristo, todo aquello que lo tiene menguado, todo aquello que lo tiene acabado y alejado de Dios. Dice el 45, entonces les abrió Jesucristo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¡Wow! Permítame, Dios me dice que hagamos una oración aquí. Cierre sus ojos. Padre eterno, conforme a tu palabra, Señor Jesucristo, y conforme a lo que estamos leyendo aquí en Lucas, Señor Jesús, en Lucas 24, Padre, nos estás enseñando que a muchos nos puede estar pasando lo que les pasó a los discípulos en ese momento. Señor Jesús, después del camino de Emaús, ellos comenzaron a saber y les contaron de que de pronto se habían encontrado contigo. Nosotros ya no tenemos un cuento, nosotros ya no tenemos nada que nos vayan a decir de pronto. Nosotros tenemos la palabra viva, la palabra tuya, Señor Jesucristo. Por favor, ahora enséñanos que lo que tú quieres, también como en ese tiempo, es de que nosotros tengamos paz. Y saca de nosotros, Señor, el espanto, saca de nosotros el temor, el miedo, el pánico, saca de nosotros toda turbación, nuestros corazones y nuestros pensamientos estén en ti, que nos unamos a ti, que podamos palparte, que podamos verte, Señor. Señor Jesucristo, que no tengamos que tener la necesidad de ver que entonces tus huesos, los huecos de tus manos, Señor, los podamos ver. No hay necesidad. Revélate a nosotros por medio de tu palabra. Díselo, para que entonces ahora venga, Señor, lo necesario por medio de tu Santo Espíritu. Nos abra el entendimiento, danos luz al entendimiento para que comprendamos estas Escrituras y seamos libres de toda esa inmundicia que se ha montado a través de todo este tiempo, Señor. Gracias, Padre. Nosotros lo creemos, Señor Jesús. Dile amén, 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 amén. Entonces les abrió el entendimiento, dice el versículo 45, para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, vea lo que les dice, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les está recordando lo que es el plan de salvación. Les está diciendo, así quedó escrito, así se cumplió. Yo, que soy el Cristo, era necesario que padeciese, pero también que resucitase. ¡Qué bendición! Estos que estaban allí, ¡qué bendición! Lo vieron resucitado, cumpliéndose completamente la profecía. Recuerde que Jesucristo en el capítulo 17 de Juan ora al Padre y llega y le dice, clamo a ti no solamente por esto, sino también clamo por aquellos que sin haber visto han creído, tú y yo. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos de por sí un poquito más de galardón en ese sentido, porque nosotros no lo vimos a Él resucitado, no lo vimos a Él viviendo en este tiempo. Por fe lo creemos, por fe creemos de que Él murió, Él se sacrificó por ti y por mí, derramó su sangre, pero también resucitó y hoy en día está a la diestra del Padre preparándonos un lugar para usted, para mí, para nuestras familias. Ahora dice el 47, también que había necesidad, dice, y que se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que nosotros debemos de predicar? Y es a lo que yo los he invitado en este tiempo. Dice que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, mis amados. Comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Cuando dice en todas las naciones, usted lo puede traer a su vida de esta manera. Cuando dice comenzando desde Jerusalén, comience desde su familia, comience desde usted mismo, desde su corazón. Jerusalén es el corazón del mundo.
es la ciudad santa de Dios. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Mi hermano, que el arrepentimiento y el perdón de pecados, no solamente nosotros lo prediquemos a los demás, sino que comencemos por nosotros mismos, que nosotros mismos nos arrepintamos a diario y que nosotros mismos podamos experimentar el perdón de pecados, perdonar a otros, que también otros nos perdonen a nosotros, porque yo sé que no somos ninguna joyitas, ¿cierto? Y que podamos comenzar por nosotros mismos y ahora sí lo extendamos a nuestra familia. ¿Está predicando usted el arrepentimiento y el perdón de pecados en este tiempo? Es un tiempo, mi hermano, fértil para todo esto. ¡Qué tremendo! Y ahora dice algo muy importante, 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Dios nos colocó. No es que seamos testigos de Jehová, eso lo quito. Él está diciendo, y vosotros sois testigos de estas cosas. Usted y yo somos testigos hoy en día, no como ellos en ese momento, a quienes Jesucristo les estaba hablando, eran los que lo habían visto a Él, los que no tienen ninguna disculpa. Por eso, cuando Él fue arrebatado en una nube y fue al cielo, ¿qué fue lo que pasó con estos testigos? Hermano, vino el Espíritu Santo sobre ellos, se cumplió la palabra y se esparcieron desde Jerusalén a toda la tierra. Muchos murieron predicando la palabra, pero esa es una gran bendición. Ahora, pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer hoy en día? Pues pregúntese. Y yo le digo la verdad, ¿estás predicando por lo menos a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinas? ¿Estás predicando a aquel que está ahí cerca tuyo, que Dios te coloca ahí cerca a ti? Porque no tendríamos disculpa. Hoy Dios nos está hablando muy claramente, mi amado hermano. Nos está diciendo que nosotros somos testigos de que esta palabra existe y que usted y yo la estamos escuchando y Dios nos está hablando. Bendito es el Señor. Y ahora dice el 49, he aquí, dice Jesucristo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa de mi Padre que Jesucristo está diciendo ahí? Lo que Él les había prometido, que era necesario que Él se fuera para que precisamente otro consolador llegara. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo. Después en Juan, él mismo dice, y el Espíritu Santo os revelará y los llevará a toda verdad. Y el Espíritu Santo, la función número 1 que tiene, ¿cuál es? La de precisamente convencernos y redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, mis amados hermanos, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, como personas que realmente hemos nacido de nuevo, como gente salva que somos, cuando pequemos, arrepintámonos de inmediato y veamos de que tengamos dolor en nuestro corazón. Porque si no, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no está en ti, porque dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si usted no está convencido de sus pecados, de que hay una justicia de Dios que puede venir sobre usted y del juicio que nos espera, para que entonces por lo menos esto te lleve a buscar el trono de gracia de Dios, a buscar misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro, entonces yo ahí sí ya, como se dice, la palabra está colocada delante tuyo y tú no puedes decir, no, a mí nadie me lo dijo. No, se lo estamos diciendo y Dios nos lo está diciendo a todos nosotros hoy. Y qué hermoso que Él cumplió todo. Jesucristo les dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Y dice claramente, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Era la orden. Por el momento quédense ahí, hasta que sean, ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Pregunta, ¿esto se cumplió? Claro que sí. Claro que sí. Y yo quiero que lo leamos. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1.
porque el Señor Jesucristo es el que acaba de hablar, y el Señor Jesucristo es el que acaba de decir, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y Él había prometido que el Espíritu Santo vendría. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, comienza diciendo, capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, está hablando Lucas, que fue el que escribió esta carta de Hechos de los Apóstoles. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa es la manera en que introduce la carta Lucas. Y ahora le dice, hasta el día en que fue recibido arriba. ¡Wow! O sea que él va a hablarle a este tal Teófilo del día en que fue recibido arriba, del día en que Cristo se fue al cielo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Eso fue lo que leímos. El Espíritu Santo está sobre el Señor Jesucristo, ya resucitado, y les está diciendo, y les estamos diciendo, ustedes, lo primero que les dice es paz a vosotros. Ellos se aterrorizaron, se atemorizaron, ellos se turbaron en su corazón, pero les dice, tranquilo, soy yo, y les muestra las manos, bueno, lo que hemos leído. Y dice también en el versículo 3, a quienes también, o sea, a los discípulos, después de haber padecido, y esto fue lo que Jesucristo les dijo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Está ratificando Lucas lo que está escrito precisamente en Lucas 24. Apareciéndoseles durante 40 días, estuvo Jesucristo después de la resurrección, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué hermoso esto. La ratificación, la palabra de Dios es una sola, hay una coherencia total. Y dice el 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Fue lo que acabamos de leer que Jesucristo dijo. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¡Qué hermoso! La palabra de Dios es una, la palabra de Dios es poderosa, es una espada de 2 filos que penetra hasta el alma, hasta el corazón y discierne nuestras intenciones en el corazón. Vea lo que dice el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahora viene el versículo 6 y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, y le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les contesta, y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, les está diciendo Jesucristo, a nosotros muchas cosas no tiene por qué saberlas, que es lo mismo que dice precisamente Deuteronomio 29, que las cosas secretas son de Dios y las cosas reveladas son para nosotros y aún nuestros hijos, por todo y para siempre. Y ahí lo está ratificando. Ahora el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora ve lo que dice, y me seréis, ¿qué? Lo que él les dijo que iban a hacer, me seréis testigos, ¿en dónde? Comienza por Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué hermoso! Esta gran comisión yo sí la entiendo aún más todavía, porque es que no es posible, como vuelvo y le digo, como lo dije al comienzo, de que usted y yo digamos, no, yo entiendo que Dios nos ha dado a nosotros una gran comisión, que es la de predicar la palabra, y eso me parece a mí perfecto, pero ¿qué sacamos con saberlo si no lo estamos haciendo? Y Jesucristo aquí nos está recordando, óigame, la gran comisión que yo les estoy dando es para que ustedes comiencen a ser mis testigos, para que ustedes verifiquen de que todo lo que se habló de mí, que todo lo que se cumplió y que todo lo que se logró fue una verdad con la muerte mía y con la resurrección mía, pero que ahora ustedes tienen la oportunidad y la obligación de ser mis seguidores y también anunciarlo a todo aquel que se les atraviese desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Desde Jerusalén quiere decir desde mí mismo. Yo tengo que creer real y ciertamente que yo soy un hijo de Dios,
redimido, rescatado por la sangre de Cristo, que Cristo me compró con su sangre, que yo tengo vida eterna, que no pereceré, que nadie me arrebatará de la mano del Señor, del Dios Todopoderoso, que nada me apartará del amor de Cristo, y que además de eso tengo una misión que cumplir aquí en la tierra, que es la que ahora, como yo tengo esa convicción, debo de estar predicando la palabra de Dios a todo momento y en todo momento y a toda persona. Bendito sea el Señor. Y ahí sí dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos mismos lo vieron, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones, 2 ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, vea lo que los ángeles le dicen a los que vieron al Señor Jesucristo irse en una nube. Varones Galileos, les dicen los ángeles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bendito es el Señor. ¿Qué nos está ratificando entonces esta lectura en Hechos de los Apóstoles? Mis amados, muchas cosas que lo que el Señor Jesucristo vivió y que nosotros hemos leído de Lucas 24, desde el versículo 36 hasta el versículo 49, es cierto. 2, que Él lo que más desea es de que usted y yo tengamos paz en nuestro corazón. 3, que Él lo que más desea también el Señor Jesucristo hoy es de que usted quede libre de todo miedo, de todo pánico, de todo terror que tenga de estar viviendo este tiempo. Porque para eso fue que Él resucitó. Él resucitó para que se cumplan las cosas, así como se las dijo a los discípulos en ese momento. Y ahora Él quiere, y hoy Él está dando, por medio de su Santo Espíritu, les está abriendo el entendimiento a todo aquel que quiera para que comprendan estas escrituras. Y no solamente esto, sino para que entendamos de que Él cuando comisionó, nos dio la gran comisión, que sí es predicar la palabra del Señor, sí es discipular, es evangelizar, lo hagamos comenzando por nosotros mismos primero, pero también que lo hagamos realidad, porque una cosa es conocerlo y otra cosa es no hacerlo. ¿Qué saco? Y vuelvo y coloco el ejemplo. ¿Qué saco yo con saber de que todos los días tengo que almorzar al mediodía porque mi cuerpo me lo pide, si yo con saberlo no lo hago? No sé si me entendió. Es igual. Yo puedo saber de que tengo que comer para alimentarme, pero si no lo hago me voy a morir. Y así pasa también con la gran comisión. Hemos leído cómo Cristo nos ha comisionado a todo el mundo de predicar la palabra, los hechos que han sido reales en la Biblia. Ahora usted y yo somos testigos, como dijo el Señor Jesucristo, de estas cosas y debemos de hablar de esto. Y nos muestra el libro de los Hechos cómo muchos lo vieron precisamente irse en las nubes. Y 2 ángeles, de hecho, le dicen a la gente, ustedes, varones galileos, deben de estar convencidos de que así como están viendo a este Jesús irse en las nubes, así mismo Él volverá por vosotros. ¿Cuál es el evento que hemos dicho que tenemos nosotros inminente y inmediato aquí delante de nuestros ojos? Que Cristo venga y arrebate la iglesia. Iglesia eres tú, iglesia soy yo. Entonces, mis amados hermanos, es una bendición hermosa que usted hoy y yo podamos, entendiendo esto, dedicarnos realmente a evangelizar y hacer realidad lo que conocemos con la mente, lo que hemos leído y lo que tenemos en nuestro entendimiento, que Jesucristo nos dio a nosotros una gran comisión, ya que no solamente sea algo que conocemos o que entendemos, sino bajémoslo a nuestro corazón y hagámoslo realidad. Y yo quiero, mis hermanos, con este asunto, poder ser tan delicados nosotros y tan serios que podamos entender. Ya han pasado más de 2 meses desde que comenzó esta cuarentena debido al COVID-19 y la iglesia ha buscado alternativas para continuar con su misión, que es la de evangelismo.
de todas las disciplinas espirituales, la evangelización, mis amados hermanos, es quizá la que tenga el panorama más impredecible. Muchos se han preguntado, de hecho, ¿cómo podemos ir por todo el mundo? Como queriéndole dar la exactitud de que Jesucristo dijo, vayan a todo pueblo, lengua y nación. Y muchos se han preguntado, ¿cómo podemos ir por todo el mundo en medio del confinamiento en nuestro hogar? Y yo, no obstante al llamado a ir, mis amados hermanos, yo hoy quiero decirles, esto no implica necesariamente un llamado de ir hacia afuera, a que tengamos que ir entonces a otra nación o a otra parte. Este hecho permite que la evangelización se mantenga tan viva como el mismo evangelio que da vida a todos los que los quieran escuchar, a aquel que es un pecador. Por eso es que se necesita creer en que la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Cuando creemos y estamos seguros de que la iglesia no es un edificio, sino es un organismo vivo, que eres tú y que soy yo, entonces vamos a entender de que la iglesia está colocada por Dios en la tierra para que sea la UCI de este mundo, la unidad de cuidados intensivos. Usted y yo, ¿cómo llegamos a la iglesia? Llegamos porque Cristo nos amó primero y nos perdonó y nos rescató de este mundo. Ahora necesitamos también nosotros ser usados por Dios, colocarnos al servicio de Dios, colocarnos en las manos, colocarnos en una disposición total, voluntariadamente, delante de Dios y decirle, Señor, por favor, úsame como tú quieras para poder cumplir con este mandato que tú nos has dejado. Yo quiero decirle, el confinamiento presenta un escenario muy oportuno, de hecho, para predicar la palabra. Eso es una realidad. Debemos recordar dos aspectos que son muy importantes del obrar de Dios. Y el primero, para que entendamos esto, es que la expansión del evangelio es indetenible. Nadie puede detener la expansión. Que la obra evangelística de la iglesia, del evangelio salvador se detenga. Pablo entendió esto, mis amados hermanos, y él sabía que aun siendo el apóstol de los gentiles, no era único ni indispensable. Dios haría su obra con él o sin él, sin importar las circunstancias. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, yo quiero que usted lo conozca. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 y 9. Vea lo que dice aquí la Biblia. Dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, dice Pablo, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo tenía esta convicción. Él aún estuviese preso, él estaba convencido de que la palabra, la predicación del evangelio era indetenible, nadie lo podía detener y que él no era el único que podía predicar, sino había muchos que también podían predicar. Ahora, un segundo aspecto del obrar de Dios es este, que Dios trabaja en escenarios difíciles para mostrar su poder. Eso es algo en lo que se especializa Dios. Debemos identificar el conjunto de realidades que Dios dispuso en este momento para compartir, mis amados hermanos, nuestra fe. Y si el mundo ahora está atemorizado también, presentemos el perfecto amor de Dios, del Señor Jesucristo, que echa fuera todo temor. Eso es lo que dice 1 Juan 4:18. Que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y por eso es que nosotros como cristianos no debemos de aceptar el temor en nosotros, porque involucra castigo. Y el que teme, dice la palabra, no es hecho perfecto en el amor. Es un gran riesgo. Hablemos de cómo Cristo trae reconciliación a la gente. Hablemosle a la gente de cómo Cristo trae reconciliación entre Dios y la humanidad. Porque esto es lo que
Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que fue lo primero que les dijo Jesucristo cuando se les apareció en medio de los discípulos. Paz sea a vosotros. Si hay incertidumbre, y la incertidumbre también hasta nos coloca en desconfianza de que podamos morir, mi hermano, presentemos al dador de la vida eterna, al Señor Jesucristo. Su palabra dice claramente, digámosle a las personas que si creen en Él, aunque mueran, como Él dijo, vivirán. Como Juan 11, 25 al 27 dice Jesucristo, dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y él les pregunta, ¿crees esto? Yo hoy les pregunto, ¿ustedes están creyendo esto? Y ella, la persona con la que estaba hablando aquí, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, el que viene a darnos vida. Mis amados, el confinamiento nos recuerda a nosotros el llamado hacia adentro también. No es solamente el llamado hacia afuera. El llamado hacia adentro también es de evangelizar, de comenzar por nosotros mismos. ¿A cuántos hermanos, a cuántas hermanas usted de pronto, sabiendo que ellos son de pronto débiles en la fe, han llamado para animarlos, para motivarlos en este tiempo tan difícil? Y es bueno que te lo preguntes, porque el confinamiento motiva a la iglesia para que active, cada uno de nosotros active el llamado delante de Dios. Dios nos llama a evangelizar porque el evangelismo no está muerto y no tiene por qué estarlo conforme a la palabra. Y pensando en esto, yo presento siempre ideas buenas para hacer evangelismo. Inicie y comience, por ejemplo, en su casa, en su hogar. Vuelvo y le digo, llame a su papá, a su mamá, llame a su primo, llame a su tío, llame a su tía, a su madrina. De pronto usted sabe que ellos no son cristianos, pero es el tiempo de que comencemos entonces por casa, como dice la palabra. Busquemos personas de nuestro entorno. Si no es con la familia, pues busquemos personas de nuestro entorno. Yo sé quién de aquí en mi edificio es y no es cristiano, a quién le predico y a quién no. Y bendito sea Dios, en este tiempo de confinamiento, 2 vigilantes han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y precisamente un hermano más también, o mejor dicho, un vecino más también lo recibió. Pero es porque nosotros sabemos quién es y quién es cristiano y quién no es cristiano. Ahora, si también puede, organice grupos de estudio bíblico. Eso sería muy bueno, que usted llegue y le diga a aquel, óyeme, si quiere los invito hoy, hagamos una convocatoria por Messenger. Yo te llamo y hoy vamos a orar para que Dios bendiga nuestras casas. Esto le interesa a la gente, mis amados hermanos, en este momento. Prediquemos en las plataformas de las redes sociales. Está el Zoom, está hoy en día Gmail también tiene la forma de hacer una convocatoria de personas. El mismo Facebook le ayuda a usted a hacer como un salón en donde usted invita a otras personas. Compartamos el evangelio a nuestros vecinos. Prediquemos a todo el mundo, mis amados. Que nosotros no tengamos ninguna excusa que presentarle a Dios por nada. Al contrario, que nosotros podamos entender. Yo quiero motivarlo a usted hoy a que encontremos el tiempo apropiado para hablar a la familia que sabemos que no son cristianos, a los compañeros que sabemos que no son cristianos, a los vecinos que sabemos que no son cristianos, al débil, al que está temeroso, que usted conoce de pronto de la iglesia, al abatido, al que está desanimado. Cuénteles la bendita historia de Jesús que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como lo dice la palabra. Él mismo lo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esto no hay equivocación. Que estos pensamientos, amados hermanos, nos animen a mirar el escenario oportuno de Dios para hoy
para hoy continuar con el llamado que Él nos hace, con la invitación que Él nos hace a que nosotros seamos evangelizadores por medio de la Gran Comisión. Aunque esto involucre para muchos el quedarnos en casa. Entonces fíjese que no hay disculpa. Yo puedo evangelizar estando dentro de mi casa, confinado en mi casa, en mi apartamento o sencillamente estando afuera. Espero, mi amado hermano, que esta palabra le haya movido su corazón. Para su conocimiento, para mí no me es de disgusto que haya comenzado y haya tenido hasta 10 personas conectadas. Estamos terminando 4. Pero yo quiero decirle, como lo dijo el Señor Jesucristo, por una ya es ganancia. Y aquí es donde también hay un ejemplo. Porque muchas veces nosotros nos desanima el hecho de que tengamos que estar nosotros pensando en cantidades y en números. No. A mí me da por entender, muy bien entendido en mi corazón y en mi mente, que la gran comisión, el llamado de Dios, la encomienda que el Señor Jesucristo nos ha dejado es para que nosotros prediquemos. No para que nosotros hagamos predicaciones para cierto y determinado número de personas o para ciertas y determinadas iglesias. Este es el medio correcto por medio del cual hoy Dios me ha colocado a predicar la palabra, y yo le doy muchas gracias a Dios porque sé en el nombre del Señor Jesucristo que esta predicación la van a ver no solamente muchos hermanos de la iglesia, sino también la van a ver muchas personas, porque va a ser compartida. Y usted que está ahí conectado, usted que es uno de estos 4 que está conectado, vamos a compartirla con mucha gente. Que no tengamos pena, al contrario, estas son las predicaciones que deberíamos de compartir, para que la gente conozca del Señor Jesucristo, cómo Él vino, y Él vino, fue en rescate de muchos, no de todos. Él murió por todos, pero Él vino en rescate de muchos. Y qué bonito será el día que nosotros lo entendamos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, no aquel que se creía salvo. Así es de que, mi hermano, no nos preocupemos por los números, preocupémonos por predicar la palabra, y ojalá que usted al finalizar esta predicación llegue, la tome y la pueda compartir. Compártala por medio de WhatsApp, compártala por medio de Messenger, compártala por medio de Facebook, compártala por medio de todas las redes sociales que usted pueda, para que sigamos haciendo realidad la gran comisión que Cristo nos ha comisionado a usted y a mí y a todo aquel que sabe y cree que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dios bendiga sus vidas en este día. Es así como quiero terminar orando a Dios por nuestra vida, por nuestra iglesia y por todo aquel que en este momento nos está escuchando. Ore conmigo, por favor. Padre Santo, te doy gracias, Señor Jehová Dios. Bendigo tu santo y precioso nombre. Señor Jesucristo, muchas veces quisiéramos estar predicando a multitudes que pudiésemos ver, pero este no es mi caso, y te doy gracias porque para mí ha sido un privilegio, una honra poder, Señor, predicar tu palabra en este tiempo de devocional, de oración, de ayuno y de palabra. Señor Jesucristo, lo seguiremos haciendo porque es que tu palabra, desde el momento en que nos encomendaste, el hecho de poder ser nosotros testigos, como tú lo dijiste en Lucas capítulo 24, queremos, Señor, cumplir con la gran comisión, queremos obedecerte, queremos, Señor, poder llevar este mensaje a todo aquel que se nos atraviese por delante. Clamo a ti, Señor Jesucristo, clamo a ti, Espíritu Santo, clamo a ti, Padre Celestial, para que nos coloques, Señor, citas divinas, para que, Señor, muchas personas, aquel que cree que no tiene de pronto oportunidad de predicar, Padre, yo te pido el favor hoy que coloques desde este momento, Señor, muchas personas que le pregunten, que quieran saber de ti, para que Él mismo, como tú nos lo enseñaste hoy, pueda corroborar, pueda gustar y ver que eres tú el que nos has mandado a hacer esta gran comisión.
En ese tiempo en que tú te presentaste en medio de los discípulos, ellos se atemorizaron, quedaron aterrorizados, despavoridos, quedaron, Señor, con una gran miedo y susto, pensando que tú eras un espíritu. Y tú tuviste que decirle, Señor, mire, soy yo. Padre, yo te pido hoy que a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir nos den la oportunidad, citas divinas, Señor, gente de nuestra familia, de nuestros vecinos, los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas que conocemos del mismo edificio, del mismo barrio, de la misma manzana o cuadra donde vivamos, Señor, nos pregunten y quieran saber de la predicación de la palabra, Señor, para que todos se vean en la necesidad de verte a ti, de cómo poder predicar la palabra del Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres el que está siempre cumpliendo todas las cosas. Y te vemos a ti en todo nuestro caminar, en nuestro andar diario. Bendigo, Señor, cada familia con gran bendición. Señor, permite que haya alimento en sus casas, permite que haya sobreabundancia, permite que haya progreso, prosperidad, desarrollo, que hayan buenos negocios, que el trabajo les rinda. Permite, Padre eterno, que por brindar precisamente este tiempo para ti, hoy vean muchas, pero muchas bendiciones y puedan corroborar una vez más, Señor, que trabajar para ti y hacer la obra tuya nunca es en vano. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir y a todo aquel hermano, a toda aquella persona que vaya a ver este video, Señor. Redarguye su corazón para que hoy se arrepienta y te reciba y quiera hablar contigo y te diga que entres a su corazón para que tú seas el Señor y Salvador de todos nosotros, de esas vidas, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. En tu santo nombre oramos al Padre y al Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias. Creo haber cumplido hoy con el mensaje que el Señor Jesucristo quería que nosotros escucháramos. Les amamos. Junto con mi amada esposa les decimos muchas gracias y Dios continúe bendiciendo sus vidas. Feliz mañana y feliz día.